un funcionario público no debe devolver favores. Uno debe, si decide entrar a la carrera pública, debe saber que su rol es servir. Y ahí nos hemos equivocado si no van a servirse mayoritariamente, claro. Y ahora estamos con Omar Neira, especialista en gestión pública, y Edgardo del Pomar, especialista también en gestión pública. ¿Cómo están, señores? Muy buenos días. Buenos días, Jesús. Qué gusto estar contigo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Qué gusto tenerlos el día de hoy porque creo que el tema lo amerita. Es una situación bastante compleja, ¿no? Pasamos de un gobierno altamente eficiente como fue el de Pedro Castillo, que va a quedar obviamente en la historia como uno de los más lamentables, pero sobre todo como el destructor de todo esto que habíamos construido, para bien o para mal, con sus errores, pero también con sus aciertos, ¿no? Que se llamaba tecnocracia o gestión pública, ¿no es cierto? Entonces estamos viendo ahora que a nadie parece importarle esto. Cuando la gestión pública bien hecha, ¿no es cierto?, bien constituida, permite que los estados, ¿no?, avancen, se generen oportunidades y se construyan mejores sociedades, pero ven cómo está actuando el Congreso de la República. Esto muy al margen de lo que ha sido la elección de Josué Gutiérrez. Creo yo que es importante que el público sepa de qué se trata, porque a la larga la gestión pública también la terminamos pagando nosotros con nuestros impuestos. Entonces, cada vez que usted va a la ventanilla de algún ministerio o algún banco, ¿no?, de carácter público, eso que usted está buscando, que es un mejor servicio de gestión pública, ¿no? Y si el servidor público no lo está haciendo, pues obviamente tiene que ser retirado, que tiene que ser cuestionado, ¿no? Aquí usted es el que manda finalmente, porque usted es el que ha terminado por poner a esta persona, ¿no? Y quien lo evalúa finalmente también es usted. Entonces, para eso están justamente estos dos especialistas que creo que es importante escucharlos. Edgardo. Bien, Jesús, sí, pero respecto de estos problemas que tenemos sobre la institucionalidad del país, tenemos que señalar que la crisis de institucionalidad en el Perú no nace hoy, ni hace 3 meses, ni hace 5 años. O sea, venimos sufriendo esta crisis largamente. Y entonces, lo que hay que señalarle a la población primero, de qué se trata cuando hablamos de institucionalidad. Y de institucionalidad hablamos cuando hablamos del conjunto de las instituciones sobre las cuales se cimenta, se sostiene todo un sistema político democrático de una nación. Y en consecuencia, las instituciones no son sino un conjunto de roles, un conjunto de reglas y roles, pero por supuesto que están personificadas, están integradas por personas que entendemos que en primer lugar son preparadas, que tienen un liderazgo y que en consecuencia van a ayudar a cumplir esos roles en beneficio de la sociedad y de la comunidad política. Cuando eso no sucede, entonces llegamos a la crisis. Primero de algunas instituciones y luego del conjunto de las instituciones en el país. Y eso nos crea una serie de dificultades, tanto en la parte de la gobernanza como en la parte de la gobernabilidad. Pero las instituciones no son sino consecuencia primero de la creación de estas por, entendemos primero, el Congreso de la República y otras que también son creadas por el Congreso, pero como consecuencia de esa interacción social, conflictiva o no, que no hay que temerle al conflicto, por supuesto, porque el conflicto en sí mismo no es malo. Lo malo es no enfrentar el conflicto para buscar una solución. Y entonces esa crisis de institucionalidad justamente viene por esas personas que no tienen capacidad y idoneidad para estar al frente de una institución y poder cumplir los roles que se le ha encargado a esa institución. Y en consecuencia tenemos lo que tenemos. Y además, con el problema de que cada cierto tiempo nacen y aparecen en nuestro país una serie de mesías que dicen que hay que hacer la modificación o la reforma política de esta manera y de otra, y al final nos enredamos cada día más. Y también debemos tener en cuenta que los partidos políticos son parte de esas instituciones fundamentales para crear, digamos, ese espacio, importante de las instituciones y de la comunidad política en el país. Claro, Omar, lo que dice Edgardo creo que es bastante claro respecto a lo que significa y por qué es importante tener institucionalidad en el país, ¿no es cierto?
Pero aquí constantemente estamos atravesando una serie de problemas del tipo político, ¿no es cierto? Fíjate que todavía no encontramos cierto nivel de estabilidad, pero a mí lo que me llama la atención, y sumo a lo que tú decías, Edgardo, que aquí cada cierto tiempo hay quien busca refundar el Estado, ¿no es cierto? Entonces no hay políticas de Estado, lo que hay es políticas de gobierno que llevan justamente a que haya un deterioro de la institucionalidad, y hay gente que entra justamente a copar todo el aparato público y esto ya es una constante, o sea, de eso no hemos podido salir hasta este momento. Lo que dice Edgardo es cierto. O sea, sin instituciones un país no es viable, o sea, definitivamente, ¿no? Pero las instituciones las hacen personas. Y es ahí donde yo quiero, digamos, ir a un tema de fondo, ¿no? Que el funcionario público, yo le llamo burócrata, yo he estado también en la función pública en algún momento, tiene que entender que su rol es el beneficio de la sociedad, como decía Edgardo. Ese es el verdadero rol de estas instituciones para una sociedad. Y acá el tema de fondo es que olvidan que son servidores públicos porque olvidan que atienden seres humanos. Entonces, cuando en el fondo tú, donde prima en este conformar complejo de instituciones, normas, leyes, Estado, gobierno y todo esto, te olvidas que hay un ser humano, tienes que el guachimán de una institución puede maltratar en cualquier servicio a la persona que quiere hacer el trámite. ¿Por qué? Porque no entienden el rol para qué están en la sociedad. Y a partir de ahí hay que hablar de meritocracia, que es el tema de fondo. ¿Cómo hacer meritocracia? Y creo que eso es clave. Pero, a ver, hoy en día la política que ha usado las instituciones para favorecerse, 2, 3 décadas posiblemente, venimos pagando favores. Y entonces tú ves cómo eligen un defensor de pueblo porque la secretaria es paisano de y voté por él. Entonces había que elegir por elegir. Ya, pero la reflexión es esa. Eso pasa en todas las instituciones. ¿Por qué? Porque devolvemos favores. Y un funcionario público no debe devolver favores. Uno debe, si decide entrar a la carrera pública, debe saber que su rol es servir. Y ahí nos hemos equivocado si no van a servirse mayoritariamente. Claro, el extremo ha sido la gestión de Pedro Castillo, ¿no? No tenían ni idea la mayoría de funcionarios que entraron porque entraron a servirse el Estado y no servir. Y ya veníamos con un Estado que se deterioraba en las distintas instituciones y pues terminó de deteriorarse completamente. Bueno, como Migraciones, que era una de las instituciones que más o menos funcionaba antes. Tú necesitabas un pasaporte, sacabas en línea, ibas en la tarde, un sábado 5 de la tarde, y en 30 minutos tenías tu pasaporte. Hoy en día, la gestión de Castillo deterioró a tal nivel. Tuvimos casi 100 ministros en casi un año y medio que duró su gobierno, ¿no? Entonces, ahí hay que ponernos a pensar cómo hacer para que el país sea viable. Eso fue la perversión total del aparato público, ¿no? Así es. Pero ¿sabes cómo es viable? Nosotros somos parte del problema, los ciudadanos. Sí, claro, no por supuesto. reclamamos por esos derechos. Eso es lo que yo lo estaba sosteniendo, Ese es el ¿no es cierto? O sea, finalmente quienes terminamos poniendo a esta gente somos nosotros. Con nuestro voto, primero al presidente de la República, que forma parte de un partido político, que tiene propuestas, que tiene un plan, entre comillas, de gobierno que debería ser ejecutado, pero de eso no hablamos luego. O sea, se produce la elección y se olvidan justamente de estos objetivos por los cuales el ciudadano tomó la decisión de asumir su voto. Y claro, entonces empieza todo el copamiento del aparato público, que no es de ahora, es de siempre. O sea, cada gobierno tiene esa particularidad, unos bien, otros mal, ¿no es cierto? Y otros desastrosamente mal, como Pedro Castillo. Pero esto que se los comentaba antes de la pausa, ¿no? Que esto, tú lo decías, Edgardo, no es nuevo, es una situación histórica prácticamente, ¿no? Ahora, la mala gestión pública lleva a algo que tampoco hemos podido superar, que es la corrupción. Eso es obvio, ¿no es cierto? Ese es el mal que está presente en el aparato público, ¿no? Ahora, yo lo que me pregunto es, claro, ¿por qué es que nos cuesta ser meritocráticos? ¿Por qué es que no apostamos por eso, no? Bueno, porque justamente tenemos un gran problema de institucionalidad. Como ya hemos señalado, la institucionalidad y las instituciones tienen que ver con los roles, tienen que ver con las reglas, pero en función de algo. Nosotros organizamos un Estado, un gobierno, un partido, una institución sobre ideas y con un objetivo que es el de servir a los demás. Entonces, si no tenemos eso en la mente y no tenemos eso en el horizonte, entonces en el camino, una vez que tenemos el cargo público, hay quienes solo piensan en su beneficio y no en los demás.
debe entender la población, debemos entender todos que sin institucionalidad no hay progreso. Sin liderazgo no puede haber instituciones exitosas. Y eso es lo que nos pasa porque no hay liderazgo. Vivimos también una crisis de liderazgo en todos los espacios de la sociedad civil y la sociedad política. Y eso realmente es preocupante. Porque entonces, si no decimos, ¿a quién tenemos como referente los partidos políticos? Bueno, no tenemos partidos políticos para empezar. Correcto. O sea, correctamente constituidos y con líderes que, por ejemplo, generen cierto nivel de confianza. Todos los que vemos ahora están, si no investigados, ¿no es cierto?, a punto o al filo, obviamente, de ir a prisión. Y están buscando también justamente copar las instituciones públicas para beneficio propio. Ahora, también ha habido esta política, ¿no?, de generar institución sobre institución. Por ejemplo, en el caso del Poder Judicial, se buscó la reforma del Poder Judicial luego que se descubre todo este tema de corrupción del interior con el caso de los cuellos blancos y se busca, ¿no es cierto?, por ejemplo, romper con el Consejo Nacional de la Magistratura, ¿no es cierto?, dejarlo prácticamente en cero y generar la Junta Nacional de Justicia, sobre la cual también se ha generado una serie de cuestionamientos. Supuestamente se creó esa institución para hacer mejor selección, ¿no?, de los jueces, los fiscales, ¿no?, y fíjate cómo le va. Pero es lo que tú dices, a ver, ¿no? Que cada gobierno que entra pretende inventar la pólvora. Y entonces tienes la Junta Nacional. Yo creo que, a ver, el tema de la descentralización o regionalización fue también crear mucha burocracia, se transfirió muchos, salud y educación se transfirió a ellos, pero no se les dio, digamos, un expertise técnico para que supieran desarrollar. Y entonces, no se trata, creo que, de cambiar la Constitución, no se trata de fundar más instituciones. Ahora le cambias de nombre a la Autoridad de Reconstrucción por ahora a otra autoridad. Creo que el tema no es de fondo. Tenemos un Estado demasiado grande, demasiado grande. ¿Necesitamos un Estado, una institución que ayude a hacer una sociedad viable? Sí. Pero no de esta manera. Y ya, claro, pero eso también es nocivo para el país, ¿no? Porque no puede ser tan burócrata, digo. O sea, finalmente el Estado es el mayor empleador de todo el país. O sea, digo, tú tendrías que tener instituciones mucho más eficaces, ¿no? Volvemos a lo mismo. Y muy importante lo que se acaba de referir. O sea, no se trata de hacer cambios en la Constitución, de crear más instituciones o reducir el número de ellas. El problema central y fundamental siguen siendo las personas. Tú tienes que idear, construir en el papel las mejores instituciones, pero si pones personas que no tienen idoneidad, ni formación, ni principios, en consecuencia la institución va a ser un desastre. Y volvemos entonces a la educación, ¿no es cierto? O sea, ¿cómo estamos formando, cómo estamos educando a las generaciones de hoy y a las que vamos a educar en el futuro? En consecuencia, si se ha perdido la educación y la formación en principios y valores, entonces tenemos lo que tenemos, que hay quienes de determinada institución alquilan sus armas a la delincuencia, quienes venden las sentencias, quienes hacen pactos oscuros para poder apoyar a un compadre o en función de los gustos y preferencias de una secretaria. Entonces, fallan las personas, dañan las instituciones y, por supuesto, dañan al país. Y eso es lo que tenemos que corregir. Una consulta para ambos. El tema el término independencia es un término importante, sobre todo en la gestión pública y en las instituciones. Es bueno que sean independientes las instituciones, que tengan esta capacidad, porque hay algunas instituciones con demasiada independencia son un desastre. Pero hay una, por ejemplo, que ahora lo tengo bastante claro, tal vez sea referente, la única tal vez que sea referente para el país y que mantiene cierto nivel de estabilidad, y ese es el Banco Central de Reserva. Y ahí el ejemplo... No, y ahí es lo que tú decías, justamente a propósito. Para ingresar al Banco Central de Reserva tienes que ser del quinto superior. ¿Por qué no establecer que para ciertos cargos, viceministros, directores generales o directores regionales también, seas del quinto superior, por ejemplo? O sea, yo me atrevería a viceministro ser de los 3 primeros egresados. Discúlpame, para ser presidente de la República los requisitos son nulos, ya, ¿no? Y eso es una discusión, ¿no? O sea, ¿por qué los congresistas discúlpame, pero para ser presidente de la República tendrías que tener cierto conocimiento de gestión pública, cierto nivel de preparación, pero no puede ser cualquiera, ¿no? Ya quedó demostrado. Y hay que hablar sobre eso, ¿no? Fíjate, hay quien le corre al tema de la reforma de la Constitución, ¿no es cierto? ¿No? Y cuando se habla de estos temas, automáticamente te empiezan a lapidar. Pero es algo que tiene que hacerse en algún momento para justamente generar mejores... Pero por supuesto, de alguna forma, porque este es un viejo debate. ¿No? O sea, si vamos al diario Los Debates de la Constitución del 79,
vamos a ver esa discusión encarnizada, ¿no?, entre los líderes del socialcristianismo, del PPC, del APRA, de la izquierda en ese tiempo, respecto de si debería haber exigencias mínimas para quienes postulen a los cargos de elección popular. Y por supuesto decían que cualquier ciudadano, porque muchas veces el sindicato tiene una representación, el líder del sindicato tiene una representación y un liderazgo y tiene todo el derecho de representar, pues date representación, pero vaya, a comparar uno los líderes sindicales de aquellos tiempos con los de ahora, ¿no es cierto? Y así en distintas instituciones. Entonces, yo creo que sí es importante que haya ese tipo de exigencias, pero fundamentalmente tienen que darse al interior de los partidos políticos. Siempre se ha dicho que tienen que poner a disposición a sus mejores hombres y mujeres, y no a aquellos que paguen por los números en las listas. Y entonces hemos llegado a esa degradación de la política, a esa degradación de las instituciones de los partidos políticos, en lo que ya realmente son kioscos, ¿no es cierto?, con una etiqueta, con una inscripción, donde se vende lo caro. Y en consecuencia, lo que pasa luego en el Parlamento es que ellos dicen que les ha costado su plata, ¿no?, y que no obedecen ningún acuerdo, ningún principio, y ellos no están sujetos a ninguna política, ni de su organización política, ni a las políticas del Estado. Y entonces tenemos lo que tenemos. Hay esta concepción, ahora hablando justamente del Congreso de la República, ya que creo que a eso estabas apuntando, donde el parlamentario cree ser, ¿no?, o estar por encima de cualquier ciudadano, y eso no es así. Pero por supuesto, inclusive una propuesta en el año 2006-2007 respecto de quien debería ser, digamos, el titular de la banca, no debería ser el parlamentario como persona natural, sino la organización política por la cual obtuvo esa curul. Porque entonces empiezan los contubernios, los acuerdos oscuros, esos pactos bajo la mesa, y terminan traicionando de alguna manera aquella oferta y propuesta electoral que hizo la organización al pueblo para ser elegido. En consecuencia, hay correcciones importantes que se tienen que hacer, ¿no? Y el otro problema que tenemos en el país también es la sobreregulación, ¿no? Porque también salen ahora muchos egresados de las escuelas de ciencia política y de gobernabilidad y gobernanza, etcétera, etcétera, y entonces se dedican a hacer normas directivas sin siquiera haber un día o unas cuantas horas trabajado en una institución pública para saber cómo es justamente ese tipo de interacción y cómo es que tiene que haber un trato eficiente e íntegro hacia los ciudadanos. Entonces hay cosas que tenemos que corregir con urgencia, pero es importante trabajar, insisto, en la formación, en la educación y buscar justamente la meritocracia, que pasos ya se han dado. Hay requisitos que se han puesto para quienes aspiren como cargos de confianza ingresar a las instituciones públicas, a los municipios, a las regiones, a los ministerios. Yo ponía como ejemplo el tema del Banco Central de Reserva porque, claro, su presidente se mantiene hasta este momento y felizmente es que lo dejan trabajar. Eso es un claro ejemplo de capacidad, ¿no es cierto?, de transparencia, de tecnocracia, ¿no es cierto? ¿Y cuál es el resultado? El resultado es el que estamos en estos momentos viendo, porque a pesar, ¿no es cierto?, de la crisis política que se ha venido presentando, que ha sido bastante ruidosa, en materia económica todavía nos mantenemos con un sistema estable en ese aspecto, ¿no es cierto? Tanto así que tenemos una moneda mucho más fuerte, con determinado tipo de cambio que no es tan alto como tendría que haberse presentado, si que no estuviéramos estas políticas, al menos en el manejo económico, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que debería hacer el aparato público en su conjunto, ¿no es cierto? Sí hay funcionarios, el BCR es el ejemplo, claro, hay otras instituciones, hay mucho La Defensoría era una institución importante, o sea, que gozaba ciertamente de ese reconocimiento. En algún momento ¿no? Indecopi. ¿No? Indecopi también, claro. Cuando tenían, yo creo que sí tienen que tener independencia algunas instituciones. Garro decía la sobreregulación, pero eso responde a que inventan regulación para crear trabajo. Y ahí parte. Pero hay un tema de fondo, la educación. Quienes están encargados de la educación superior a nivel técnico universitario no están viendo las necesidades del país. Y esa es otra reflexión que necesitamos hacer. ¿Qué hacer? Hoy veo que hay intereses para crear más universidades cuando por ahí no va el tema. El Perú necesita crear institutos y tener recursos a ese nivel para empezar a cambiar y poder tener Eso es un buen debate, por ejemplo, sobre el cual no estamos hablando o atendiéndolo. El tema de la educación. La educación ha cambiado y los países también. Hoy, por ejemplo, se está legislando sobre temas que no hemos resuelto, pero que son del pasado. No estamos mirando el futuro.
Entonces, para eso también sirve la gestión pública. Mira tú, la inteligencia artificial, nadie habla de ese tema y ya ese tema de por sí es un tema de debate mundial. Así es. Ese es otro debate. Mundial. Ese es otro debate importantísimo, ¿no? De esa pequeñísimo horizonte mental y de futuro que tienen muchos de los denominados, entre comillas, líderes políticos, ¿no es cierto? O sea, que no ven más allá de sus narices. Un estadista tiene que organizar y poner en práctica un plan de desarrollo de aquí a 50 años, 60 años, 80 años y no pensar en hoy. Y lo que tenemos hoy son personas y gentes que se preocupan solamente de la quincena. Y entonces también, cuando hablamos de crisis de liderazgo, hablamos de eso. Y porque definitivamente no existen en el en el país, verdaderos líderes políticos. Porque la política debe estar justamente jalonada, regida por estadistas, por políticos, pero realmente formados. Les voy a decir una visión país. Hay que aterrizar estos temas a la gente que nos escucha, los taxistas, los panaderos, los comerciantes, la gente que está abajo. Porque si tuviéramos una mejor gestión pública, todos sus problemas, o sea, los problemas que usted enfrenta del día a día, serían resueltos automáticamente. O sea, a ver, me refiero a lo siguiente, ¿no es cierto? El alcalde de Lima, ¿no es cierto? Rafael López Aliaga, que entre comillas también dice ser un buen gestor. Si tuviera un plan para los ambulantes, no tendrías a esta gente protestando constantemente y diciendo nos ha engañado, porque si tú hubieras tenido algún tipo de plan, ya le hubieras dado otro tipo de solución al problema y así asunto resuelto, ¿no es cierto? Es un problema de carácter social. ¿Por qué es un problema de carácter social? Esta gente, sí, pues obviamente necesita trabajo y lo hace de manera informal, pero si tú eres gestor público, buscas algún tipo de solución. Lo mismo pasa con los taxistas. Si tú quieres ser un taxista formal, que no tenga piratería que combatir, pues obviamente un buen gestor público hace tiempo habría resuelto tu problema sin mayor detenimiento, ¿o me equivoco? No, definitivamente hay un, digamos, desapego, desinterés de la sociedad por estas cosas que discutimos. No reclamamos absolutamente nada. Porque creemos o creen que esto no les afecta. Claro que les afecta en el día a día, en todo, a todos nos afecta. Sí. Cuando hay tráfico es porque no hay una gestión adecuada del transporte, que tiene que ver con las autoridades locales. Cuando tú no encuentras algún determinado bien, no hay la zanahoria en el mercado, es porque se afectó la carretera, tiene que ver con gestión. Y entonces, los ciudadanos tenemos que hacer algo, pero también los gestores tienen que entender que, de acuerdo al rol, hablas del alcalde de Lima, tiene que solucionar los problemas álgidos. Entonces, hoy ver ambulantes en Centro de Lima. Discúlpame, pero te das cuenta cuando falla un gestor de este tipo, ¿no? Cuando se crea una playa artificial y lo toma como si fuera algo necesario para la ciudadanía, cuando tiene esa ciudadanía otros problemas que enfrentar, más como urgentes. La inseguridad, como la falta de pistas, carreteras. Eso es cuando las autoridades, por ejemplo, ni siquiera han leído la ley de bases de descentralización ni su ley orgánica. En el Estado se señala que la finalidad principal, fundamental, es lograr el desarrollo integral de la sociedad, sostenible y armónico, y tienen que trabajar en función de eso. Por eso nuestro amigo Negra hablaba hace un momento y decía, cuando hay problemas del transporte, claro, no tienen idea del sistema integrado de transporte que se propuso hace algunos años y que era necesario apoyar para que haya orden en la ciudad y para que los trabajadores no perdieran tantas horas en los viajes. Cuando hablamos de un abastecimiento de los mercados, por ejemplo, y que no llegan los productos, es porque alguien no se preocupa de ordenar el tránsito ni de reparar las pistas y las veredas o las carreteras, que tiene que ver con las funciones de los gobiernos regionales y las funciones del gobierno local, del gobierno municipal. Entonces, si ellos, los alcaldes, hay excepciones, por supuesto, de los buenos, si los alcaldes y esos funcionarios conocieran sus tareas, seguramente trabajarían en función de esos objetivos para servir a los demás. Pero ese es justamente el problema de la falta de preparación, de conocimiento, de visión, la falta de liderazgo, la falta de integridad, problemas que tenemos que solucionar. Es que llegan al poder y en ese momento se empiezan a hacer los planes. Yo he tenido oportunidad de conversar con varias gestiones para este inicio de gobierno regional. ¿Tú crees que Josué Gutiérrez tiene algún plan para la Defensoría del Pueblo? No se queden mudos, pues, obviamente, ¿no? Bueno. Confiemos en que sí, ¿no? Bueno, que algo debe haber hecho. Su elección es, aunque chistosa y dramática y genera críticas, pues obviamente es una mancha más en este problema tan grande que significa la destrucción de la institucionalidad en este país
y la poca seriedad con la que se asume la gestión pública, ¿no es cierto? Perdóname, Jesús, pero esa elección al ciudadano de a pie sí le va a afectar positiva o negativamente. ¿Por qué? Porque si no gestiona bien la Defensoría, cuando tú de acá a 3 meses, ciudadano de pie, quieres que la Defensoría te ayude, te ampare, te proteja en algo, no va a haber una gestión que haya y te va a afectar. Eso es lo que no entiende. O sea, la ciudadano de pie dice, a mí no me afecta. Claro que te afecta estas elecciones. Pero sobre eso hay que avanzar, pero yo creo, yo no tengo buenas esperanzas en la gestión de la defensa. Pero nos queda, yo creo que perseverar en este camino, ¿no? Y allí, de alguna manera, los que son realmente políticos de verdad y piensan en el país, tienen que insistir para que esas propuestas prevalezcan y podamos hacer las reformas. Y la población también tiene que participar, porque no puede haber un gobierno, no puede haber instituciones sólidas si no hay participación ciudadana, si los ciudadanos no se quejan, reclaman y proponen. Y ahí hay un tema también de reflexión por parte de los medios de comunicación, porque creo que somos demasiado reactivos ante determinadas situaciones y luego pasa y nunca más volvemos a tratar el tema. O sea, aquí particularmente si hacemos ese tipo de análisis o reflexiones buscando enfoques para que la ciudadanía esté enterada de lo que pasa. La elección de José Gutiérrez es una elección cuestionada, sí, pero no es, o es básicamente un punto, repito, sobre un problema que ya está superándonos, ¿no es cierto? Que debería ser resuelto de alguna manera, pero eso también pasa por, digo yo, el respeto que nos tengan nuestras autoridades y eso también se ha perdido. Bueno, nos venció el tiempo, 8 de la mañana con 59 minutos. Edgardo, muchas gracias. Gracias, Jesús, Omar, a ti. Gracias por tomarse el tiempo de venir el día de hoy, pero creo que era importante que el público sepa por qué hay que hablar de gestión pública y por qué es que tenemos que exigir, desde el más chico hasta el más grande, ¿no es cierto? Porque esta no es una cuestión de empresarios ni de políticos, sino es cuestión de cada uno de nosotros. Eso es clave. Nosotros debemos exigir servicios dignos. Y ahí puede empezar el cambio cuando el ciudadano de a pie reclame por sus derechos. Muy bien, y yo creo que decirle nada más al nuevo defensor del pueblo. Yo le digo ofensor. Que tiene una gran tarea, creo que es una institución con solera, con tradición de defensa de los derechos de todos los ciudadanos y que no olvide que la justicia es la madre de la paz. Y lo que necesitamos en el país es paz para progresar, para desarrollarnos y para que el país pueda ser realmente diferente.